Buenas noches, soy Rodrigo Jiménez Solomon. Bienvenidos a Ciudad 24. Esta ciudad, la ciudad de los chilangos, está a la espera. Hay una gran expectativa de la conformación del nuevo gobierno de la capital, también de las alcaldías y sin duda de su Cámara de Diputados. Hay que recordar que fueron muchísimas décadas en las cuales gobernó el mismo partido y que la ciudadanía se metió pues a codazos para lograr que su opinión contara. Quiero dar la bienvenida a un invitado muy especial, a José Monroy Sorribas, un gran amigo mío y además un experto en la materia. Bienvenido, querido Pepe. Muchísimas gracias, Rodrigo. Es un placer estar aquí en tu programa y con tu auditorio. A tus órdenes. Oye, Pepe, a ver, es bien fácil hoy decir en el 2024 la participación ciudadana, porque políticamente es muy capitalizable, pero fue difícil conquistarla. Sin lugar a duda. Mira, me parece que de entrada hay que definir entre ciudadanía y vecindad, porque hay una confusión. La ciudadanía es básicamente una clientela electoral. Tiene que tener 18 años, estar en un padrón, ejercer tu derecho al sufragio mediante el voto y tiene otras connotaciones jurídicas. La vecindad es el que vive pegado puerta con puerta, pared con pared. De tal manera que ser vecino es una cosa y ser ciudadano es otra. Para los partidos políticos la clientela importante es la ciudadanía. Sí, la que vota. La que vota, la que da el voto. Pero para el resto de la ciudad, el tema tiene que ver con la vecindad. La primera experiencia de un adolescente sexual, la primera experiencia con drogas, la primera experiencia con la pandilla, buenas y malas, y justamente no tienen quien los represente. En ese contexto, en la Ciudad de México, en la década de los 30 más o menos, se creó el Consejo Consultivo de la Ciudad de México, que era un organismo que aglutinaba a la vecindad. Propietarios de inmuebles, taxistas, sociedades de padres, agrupaciones de comerciantes, etcétera, etcétera. Y ahí se le dio facultades reglamentarias, entendiendo que la ciudad, querido Rodrigo, era un departamento, a veces departamento central o a veces departamento del Distrito Federal, cuyo titular lo designaba el presidente. Por eso no era miembro del gabinete, era un amigo del presidente, era un conocido del presidente. Era un puestazo, ¿no? Era un puestazazazo. Imagínate, gobernar la ciudad capital, bueno, pues era sacarte la lotería. Claro. Y ahí te explicas a los Uruchurtos, a los Coronas del Rosal, a los Centíes, a los Juan González, que todavía eran designados, no eran electos. Bueno, en este contexto, la ciudadanía de la capital eran los parias de la nación. ¿Por qué? Porque no tenían la condición que tenían en otras entidades federativas de elegir toda la gama de cargos de elección popular. Aquí podías votar solo para diputado federal, para senador y para presidente. Pero no podías votar porque no había un congreso local, no podías votar para alcaldes o delegados y no podías votar para jefe de gobierno o gobernador. Fue hasta la década de los 90, justo con esta narrativa que haces, que se da una gran lucha de todas las fuerzas y las representaciones posibles y se crea la reforma política, como dices tú, a codazos, patadas, mordidas, pellizcos, y finalmente salió algo que le dio a la ciudad, primero, una condición electoral mucho más importante. Ya no daba para más, ¿no? Ya no daba para que fuera el patio trasero del presidente. Ya no resistía. No resistía. El modelo no resistía. Los últimos regentes con los que yo tuve la oportunidad de compartir la última versión del Consejo Consultivo de la Ciudad de México eran Manuel Camacho, Manuel Aguilera y Óscar Espinosa. Y todos sonaron a precandidatos a la presidencia de la República. Es que era una puerta. Claro. Era una puerta de acceso. Y aparte donde te nombraba el presidente, ¿no? Bueno, imagínate nada más. Y además teniendo la cantidad de población y de bono electoral, claro. Bueno, pues entonces era muy apetecible ser el jefe del departamento central porque tenías el apoyo del presidente. Bueno, no, sin duda, él te nombraba. A ver, por ejemplo, Martínez Domínguez, lo peor que le pudo pasar pues fue gobernador de Nuevo León, por decir algo. A Juan González lo peor que le pudo pasar fue secretario de Estado después. Ay, no, o sea, pobrecitos, ¿no? Exacto. Oye, Pepe, pero a ver, después de que hubo regentes y se convirtieron en jefes de gobierno, votados por millones de personas, cada uno de ellos y de ellas también fueron precandidatos a la presidencia. Así como un poco sucede en el Estado de México, donde el gobernador de esa entidad siempre jugaba a la grande, acá también. Sí, claro. Ese es el caso, por ejemplo, de Manuel Camacho. Manuel Camacho lo coloca ahí Salinas de Gortari con miras y por eso la dupla final es Colosio-Camacho. Claro. Cuando muere Colosio, Camacho dice, bueno, pues esta es la mía, pero después hace su berrinche, se enoja y entonces se cuela Cedillo. Sí, ese famoso. Pero era una antesala para. Ahora, algo muy interesante, Rodrigo, en esta perspectiva, es que en este tránsito
de la participación ciudadana y vecinal, se ha legislado al respecto, pero hay una laguna, la que te acabo de decir, semántica. Semántica y de fondo político, de política pública. La organización vecinal estaba descrita como un órgano auxiliar del gobierno capitalino para la prestación eficiente de los servicios públicos. Tan, tan. No le importaba en ese momento a la ciudadanía o a la vecindad el referéndum, el plebiscito, el recall, la iniciativa popular. No. Le interesaba el semáforo, el panteón, el parque, la banqueta, el bache, el transporte público, la vivienda, el hospital, ¿sabes? Lo que a todos los vecinos. Lo que nos Antes de interesa pensar a en lo todas. macro, pensamos en la esquina de mi casa, el servicio público que tengo, que no tengo. Bueno, es tan fácil como que cuando cruzas el umbral de la puerta de tu casa, antes de ser sacerdote, maestro, trabajador de la construcción, investigador, eres vecino. Todos somos vecinos. Todos somos vecinos. Claro. Condición que va siempre, porque si nos vamos a Tiringundungo, allá vamos a ser vecinos. Y la otra es la mexicanidad. La mexicanidad es una condición que traemos, salvo que eventualmente digas, ya no la quiero. No como concepto de ciudadanía jurídico. La mexicanidad como el concepto de nací aquí, aquí pertenezco y de aquí soy. Bueno, a los que dicen ya no la quiero, les puedo decir ya no la quieres, pero se te nota, Pero ¿no? se te nota. Se nos nota a todos, Es ¿no? correcto, efectivamente. Hay algo que no se puede negar, ¿no? Entre Claro. otras muchas cosas, la La mexicanidad. mucha honra, ¿no? A la mucha honra, por supuesto. Somos un país de claroscuros, pero somos más de claros que de oscuros, en el mejor sentido de la expresión. En ese devenir, lo que ha sucedido es que apareció la Asamblea de Representantes, después la Asamblea Legislativa, ahora el Congreso local. Pero la organización vecinal tenía facultades reglamentarias, Rodrigo. Es decir, suplía la deficiencia de no tener un Congreso local y mucho más lejos de entregar las llaves a los jefes de Estado o de custodiar el cabildo. Era mucho más. Era un órgano que ayudaba a priorizar la demanda popular, la demanda social. Claro. Entonces era una gran interlocución. Son importantísimos. Imagínate, había en ese entonces, bueno, yo te estoy hablando, habíamos 16 jefes delegacionales, presidentes de juntas vecinales, había cerca de 2.200 presidentes de colonias, barrios, pueblos, rancherías, unidades habitacionales, asociaciones de residentes, y abajo en las manzanas, pues teníamos cerca de 150,000 manzanas. Eso te da representatividad de esta ciudad. Y además, fíjate la pirámide. Claro. De tal manera que la capacidad de reacción era muy rápida. Por eso, en el 85, en el temblor, cuando dijeron, bueno, es que la sociedad rebasó al ejército y al Estado por obra y gracia del Espíritu Santo. No, no es cierto. Había letreros que decían, aquí vive tu jefe de manzana. Están organizados. Aquí vive tu jefe de colonia. Y entonces el Consejo Consultivo se instala en sesión permanente, Rodrigo, y gracias a la participación organizada en medio de aquel caos, pues se pudo salir adelante en un evento tan trágico como es. Oye, Pepe, yo veo a veces en los pueblos tradicionales de la Ciudad de México que todavía sigue existiendo la figura del mayordomo, Sí, claro. ¿no? Es similar, es una organización Claro. social que ha permitido que sigan sus tradiciones. Y que además prevalece. Yo, por ejemplo, recuerdo mis primeras reuniones en Milpa Alta, en Tláhuac y en Xochimilco particularmente, ir a las reuniones y tener primero que entrevistarme con el delegado de ese entonces, el que fuera, entrevistarme con el mayordomo, entrevistarme con el verdadero tlatoani, que además hablaba en náhuatl, por ejemplo. Es decir, una ciudad tan moderna, tan llena de contrastes, uno de los conglomerados más importantes del planeta, conserva barrios prehispánicos, costumbres prehispánicas y, ojo, bastón de mando prehispánico, a la fecha. Sí, vimos esta figura que el presidente quiso hacer cuando entregó. ¿Cuando entregó? A la hora virtual presidente electa tuvo un Exactamente. significado muy fuerte. A ver, Pepe, sonaba muy bien. Pero luego se transformó esta ciudad, se convirtió en una entidad federativa. Sí. Una entidad que, por cierto, gobernó entonces la oposición, porque la izquierda gana la primera elección En el 97 y no la ha perdido. no la Y perdí. gobernaban otros partidos, gobernó el PRI, gobernaba el PAN. Correcto. Y entonces se convirtió la participación ciudadana en esta ciudad, ¿en qué? ¿Se desdibujó? Mira, yo creo que ahí hay una gran fractura, Rodrigo, y es un tema interesantísimo, porque con la reforma política se había planteado, digamos, como el pacto de la Monclova. Llegue quien llega, nos vamos por acá, no importa el que llegue, ¿de acuerdo? Entonces se había planteado una ruta razonable de participación vecinal y ciudadana, ¿de acuerdo? Con
ayuntamientos equivalentes a los cabildos, con una serie de figuras importantes. ¿Qué fue lo que sucedió? Estos años donde ha gobernado un solo partido de izquierda, empezando por Cuauhtémoc Cárdenas y siguiendo por todos los demás, que muchos de ellos dejaron el mandato a la mitad, incluyendo al propio presidente de la República. Sí, jugaron la grande. Que jugaron para irse a la grande. Sí. No, Cuauhtémoc lo hizo lo mismo y Rosario Robles lo sustituye. López Obrador lo hace y lo sustituye Encinas. Así es. Mancera sí termina. Mancera sí termina. No, Mancera no termina, lo sustituye a Mieva. Claro, porque va al Senado. Porque va al Sí, Senado. es cierto, renunció. Pero viene al cuento porque son 27 años. Pero en la parte vecinal y ciudadana quedó una gran laguna. ¿Cuál? La propia ley que no contempla, ojo, habla de residente, de habitante, de vecino, pero sin la definición y la fuerza con la que estamos platicando. ¿Qué fue lo que pasó? Que los partidos políticos, Rodrigo, entraron a esa arena que era la única que quedaba sin la presencia partidista. Bueno, es que era un gran pastel. A ver. Una organización piramidal, social, Imagínate. donde puedo generar mis propias estructuras electorales que ya están hechas. Nomás cambiabas la cachucha y Claro. tenías un brazo electoral, que fue lo que Claro. pasó por mucho tiempo con el partido hegemónico. Ahora, Sí, que sí, de termino, acuerdo. cuando los partidos se adueñan de esta estructura, desaparecen los representantes vecinales y aparecen los consejeros ciudadanos, que eran una cuota de partido. Entonces ya se requería elección, urna, credencial, casilla, etcétera. Para lo otro no eran elecciones, eran asambleas vecinales. Nos juntábamos en tu casa y decíamos, en la cuadra, la mayor autoridad moral la tiene don Rodrigo Jiménez. Rodrigo, ¿aceptas ser jefe de manzana? Sí. Esto implica esto y esto y esto. Sí, había Se prestigio. iba. Claro, había autoridad moral, liderazgo y prestigio. Y entonces la autoridad tenía, obviamente, que hacerle caso acá. Ahora hay una gran oportunidad para las Claro. nuevas autoridades, Claro, Rodrigo. y también un nuevo escenario, Pepe, porque si hace casi 40 años no habían coincidido de manera absoluta, hegemónica, diciéndolo de otra manera, el poder presidencial Con el de la Ciudad. con el de la Ciudad de México, con absolutamente todo, porque prácticamente ganaron todo Sí. a nivel federal y también a nivel local. O sea, Sí. tienen un nivel absoluto en el Congreso de la Ciudad y en las alcaldías Sí. mayorías y la jefatura de gobierno. Entonces esta laguna se siente necesaria. Bueno, yo te diría, el banquete está puesto y como diría Teofilito, el filósofo de los doctores, la tienen de pechito. Claro. Es decir, una es la arena partidista y la otra es la arena de todos nosotros. Además, en el momento de México en el cual para los partidos políticos, sobre todo los de oposición, tienen un claro desgaste, Sí. los vecinos seguramente vomitan cuando se les acerca un partido político. Mejor Claro. dicen, bueno, pues si es don Pepe de mi manzana, que lo conozco también y siempre está atento de que el semáforo Sí. funcione. Oiga, don Pepe, vamos a ver y que lo consulten a usted a nombre de los vecinos. Exactamente. Pepe, vamos a pasar a una ronda de preguntas y Por favor. respuestas rápidas. Como siempre les digo, sin anestesia, a pelo, con reflejos de ninja. ¿Estamos listos? Venga. Venga. ¿Se necesita la participación ciudadana aquí en la Ciudad de México? Definitivamente. La izquierda peleó muchos años por la participación ciudadana. ¿Va a permitir que continúe? Yo creo que debe de hacerlo. ¿Es peligrosa para el gobierno que va a llegar la participación ciudadana? Uno de los mejores regentes de la ciudad me dijo a mí, si yo volviera a nacer, antes de ser político, tendría una organización vecinal. La tendría de este lado, no enfrente. ¿De político a ciudadano o de vecino a político? De vecino a político. ¿En la hegemonía funciona la participación ciudadana? Yo creo que si hay voluntad política, sí, pero hay que quitarle, desde luego, Rodrigo, hay que quitarle el cariz, el matiz y el tinte partidista. Que quepan todos. Pepe Monroy, Es muchas un gracias placer. por estar con nosotros. Gracias, Rodrigo.